Entonces nos quedan estas tres magnitudes, que son 3 de las 4, ¿no? Próximamente vamos a ver la que nos falta, 3 de las 4 magnitudes más importantes de la corriente: tensión, resistencia e intensidad. Entonces, lo que estábamos diciendo es que la intensidad, es decir, el caudal, cuánta corriente circula, depende de la tensión y depende de la resistencia. Importante, tensión y resistencia son independientes entre sí, porque la tensión está dada por la fuente de energía, la fuente de corriente si quieren, y la resistencia está dada por el circuito que yo conecto a esa fuente. Entonces, el circuito me da la resistencia, la fuente me da la tensión, son cosas independientes. Ahora, la intensidad, es decir, cuánta corriente circula, va a depender de la relación de estas dos cosas. ¿Qué circuito conecto y qué fuente conecto, a qué fuente lo conecto? Es decir, qué valor de resistencia tiene el circuito, qué valor de tensión tiene la fuente. ¿Sí? Como les decía, cuanto más diferencia se supone va a haber, más intensidad, porque es esa diferencia la que hace circular la corriente. Entonces vamos a decir la intensidad es directamente proporcional a la tensión. ¿Sí? Cuanto más tensión, más intensidad; cuanto menos tensión, menos intensidad. En cambio, la resistencia se opone a la corriente, ¿sí? Es la oposición que genera el circuito a la corriente, y por lo tanto, cuanto más resistencia haya, más difícil le va a ser a la corriente pasar, menos corriente va a pasar. Cuanto menos resistencia haya, más fácil le va a ser a la corriente pasar, más corriente va a pasar. Entonces, la intensidad, que sería el caudal de corriente, es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, lo podemos llevar a circuitos domésticos, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, una pava eléctrica consume mucha más corriente que una lámpara LED, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué consume más corriente si yo les estoy aplicando a las dos cosas la misma tensión, que es la tensión que me da IDEA, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de 220 volts? Bueno, por la sencilla razón de que la lámpara LED genera muchísima más resistencia, ejerce más resistencia sobre la corriente que la que ejerce la pava. Es decir, a la corriente le es muy fácil pasar por la pava y muy difícil pasar por la lámpara. Por lo tanto, pasa mucha corriente por la pava y poquita corriente por la lámpara. ¿Sí? Es decir, que la diferencia está dada en la resistencia. Y esto es lo que se llama ley de Ohm, que acá les pongo un gráfico un poco chistoso, después otro más real, ¿sí? ¿Qué sería esta idea, ¿no? Es decir, está la tensión empujando el amperaje, el voltaje empujando el amperaje, el ohm tratando de cerrarle el paso, ¿no? Es decir, cuanto más tensión haya, más empuje, la corriente circula más fuerte, pero la resistencia debilita eso, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm específicamente va a estar formulada mediante esta fórmula: intensidad igual tensión sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. ¿Qué quiero decir? Si yo a una fuente de 220 volts, como la fuente de corriente doméstica, le conecto un circuito cuya resistencia es, que ejerce una resistencia al circuito de 100 ohm, ¿sí? Para saber la intensidad yo tendría que dividir el valor de tensión, 220 volts, por el valor de resistencia. Es decir, 220 volts dividido 100 ohm. 220 dividido 100 me da 2,2, por lo tanto yo en ese circuito tendría 2,2 amperes resultantes.